Terremoto político. Exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, renuncia a consulta del pacto histórico. Registraduría Nacional revela que no tiene capacidad para reimprimir tarjetones de la consulta del pacto histórico. Políticos rechazan la participación del presidente Gustavo Petro en política. El mandatario defiende la consulta del pacto. Iván Cepeda pide al Centro Nacional Electoral certificar que el ganador de la consulta no tendrá ninguna inhabilidad. 21 de octubre se conocerá si el expresidente Álvaro Uribe Vélez es declarado culpable en segunda instancia o si se revoca su condena. Niegan libertad a Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, procesada por escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. 7.600 mujeres se encuentran desaparecidas a causa del conflicto armado en Colombia. Mujeres buscadoras denuncian que no reciben el apoyo del gobierno nacional. Karol G debutó como angelito de la firma Victoria's Secret. Esto y más en las noticias del entretenimiento. A 11 días de la consulta del pacto histórico, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, decidió retirarse de la contienda y acusar al Consejo Nacional Electoral por haber cambiado las reglas del juego. ¿Implosión? A 11 días de la consulta del pacto histórico, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció su retiro. Aseguró que el Consejo Nacional Electoral cambió las reglas del juego. El día de hoy mataron la consulta del pacto histórico. El Consejo Nacional Electoral, la registraduría cambiaron las reglas del juego. Convirtieron la consulta del pacto a la presidencia en una consulta interpartidista en contra de los acuerdos que firmamos los candidatos. Todo ocurrió 2 días después de un nuevo escándalo de supuesta corrupción que involucra a su hermano Miguel Quintero y a la administración que lideró el exmandatario. Es evidente que quieren evitar que lleguemos unidos al otro año. No voy a caer en esa trampa. Por esta razón, después de estudiar estos hechos con mi equipo jurídico, he tomado la decisión de retirar mi nombre y de no ir a la consulta del 27 de octubre. Esto ante la incertidumbre jurídica, la falta de garantías y las reiteradas trampas en este proceso. El Consejo Nacional Electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del pacto histórico. La desbarata a la fuerza. Es un golpe antidemocrático. Un día antes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió a las denuncias. Es una estructura criminal que crearon para robarse los recursos públicos de Medellín. Se robaron la comida de los niños más pobres del plan de alimentación escolar desde el buen comienzo. Se robaron los recursos del área metropolitana y esas personas que ya fueron capturadas tienen que ir a la cárcel y vienen muchos más. Por ahora no se conoce el futuro político que tomará el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Por su parte, el registrador nacional Hernán Penagos aseguró que no hay capacidad ni logística ni presupuestal para imprimir unos eventuales nuevos tarjetones para la consulta del pacto histórico. El registrador nacional Hernán Penagos confirmó en entrevista exclusiva con el programa Acento Colombia de Canal 1, que sale los domingos a las 10 de la noche, que la consulta presidencial del pacto histórico sí se realizará el próximo 26 de octubre, desmintiendo así las versiones del exalcalde y precandidato Daniel Quintero, quien había advertido sobre una posible suspensión del proceso. El registrador advirtió que la registraduría no está preparada logística ni presupuestalmente para reimprimir los tarjetones en caso de que el Consejo Nacional Electoral ordene modificar el diseño tras la controversia por el uso del logo del pacto histórico. Hasta el momento, según dijo, no ha recibido ninguna notificación. No tenemos ningún elemento, documento u orden del que se pueda decir que es posible suspender o cancelar la consulta. Luego habrá que esperar de aquí al 26. Por ahora la consulta se mantiene tal y como está definida. Penagos explicó que el tarjetón fue diseñado conforme a las normas vigentes y cuenta con la aprobación de los representantes jurídicos de los partidos que integran la coalición. Además, aclaró que la palabra correcta en el documento es candidatos presidenciales y no precandidatos. El presidente Gustavo Petro se ha pronunciado en las últimas horas sobre la consulta del pacto histórico. Diferentes sectores políticos le criticaron eso, participar en política.
Varios sectores políticos han cuestionado recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro en redes sociales en los que defendió la realización de la consulta interna del movimiento Pacto Histórico y anunció su votación en ello el próximo 26 de octubre. Las reacciones de algunos dirigentes calificaron esas declaraciones como una intervención indebida en la política prohibida por la Constitución para jefes de Estado y advirtieron que podría configurarse una falta disciplinaria o constitucional. Usted hoy está más preocupado por la suerte de su partido en las elecciones que por gobernar y solucionar los graves problemas que viven los colombianos. Respete. Petro participando en política, lo que le está prohibido, y defendiendo a su candidato. No sé si haya derrotas políticas, pero sí una muy grave derrota institucional. Este trino de Gustavo Petro es una afrenta a la Procuraduría, a la Comisión de Acusaciones y a la Justicia. Por menos han suspendido a alcaldes y gobernadores. Hoy el poder se burla de la ley y el país calla. Desde la oposición también se radicó una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, argumentando que el presidente debe actuar como garante de imparcialidad y no como parte de una campaña. Otros líderes señalan que este tipo de mensajes envía una grave señal de institucionalidad, al tiempo que insistieron que las normas exigen neutralidad a los funcionarios públicos durante procesos electorales. Tras la retirada de Daniel Quintero de la consulta del pacto histórico, otros precandidatos presidenciales advierten que esta podría ser una jugada política del exalcalde de Medellín. El retiro de Daniel Quintero de la consulta presidencial del pacto histórico desató una ola de críticas desde dirigentes de la oposición que interpretaron la decisión como una jugada para evadir una derrota o parte de una estrategia electoral anticipada. Los pronunciamientos coincidieron en que el exalcalde de Medellín habría visto debilitado su respaldo dentro de la coalición del gobierno. Al señor Quintero nada le sirve, no le sirve la justicia, no le sirven las instituciones. Pidieron una consulta que costará 200.000 millones de pesos y ahora no la quieren hacer. Si no la quieren hacer, pues entonces que paguen o se van a robar la plata de los colombianos. Sabían desde el principio cuáles eran las reglas de esa consulta, que tenía carácter interpartidista en la medida en que no se permitió la fusión del pacto histórico. Otros sectores estarían relacionando las denuncias que involucran al hermano del exalcalde y desde distintas orillas coinciden en que el retiro de Daniel evidencia fracturas internas en el pacto histórico y anticipa un escenario complejo para el gobierno en su intento de mantener la cohesión de cara a las elecciones del próximo año. Iván Cepeda, precandidato presidencial, anunció que le solicitará al Consejo Nacional Electoral un certificado por escrito en el que se establezca que la consulta del pacto histórico será interpartidista y que el ganador de la consulta no será inhabilitado. El senador Iván Cepeda confirmó que no se retirará de la consulta del pacto histórico prevista para el próximo 26 de octubre, pese a la petición del Consejo Nacional Electoral de prohibir el uso del logo de la coalición en el tarjetón. El congresista anunció que solicitarán una certificación formal al CNE para que aclare que la consulta es de carácter partidista y no interpartidista, con el fin de evitar inhabilidades jurídicas que les impidan participar en la consulta del Frente Amplio para marzo del otro año. Es decir, el pacto histórico ha dado una demostración clara de su vocación democrática. Segundo lugar, que hemos encontrado toda clase de trabas, dificultades, búsqueda de obstáculos de carácter meramente legal y formal, sin ninguna razón ni sustento por parte del Consejo Nacional Electoral, que demuestra que se tiene un inmenso temor a que lleguemos a la instancia de participación democrática. Cepeda aseguró que el proceso se mantiene en firme y que la consulta va, pues allí definirán tanto la candidatura presidencial como las listas al Congreso. La Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional sellaron un acuerdo para garantizar la seguridad de las elecciones en 2026, especialmente en 104 municipios más amenazados. Hoy el Procurador General junto al Director General de la Policía Nacional lideran el encuentro Plan Democracia, proyecto que busca garantizar la seguridad democracia de cara a estas nuevas elecciones 2026. Primera vez que para atender un proceso eleccionario se unen todas las instituciones nacionales, autónomas e independientes. 36 variables que se analizan para determinar que hay 104 municipios que tienen de una u otra forma alguna preocupación. El director de la Policía Nacional confirmó que cada Procuraduría Regional contará con el acompañamiento permanente de un comando policial y anunció un plan preventivo para garantizar la seguridad de los candidatos. Tenemos más de 1.350 servicios
donde precisamente los precandidatos solicitan el acompañamiento de la Policía Nacional. 18.547 hombres y mujeres en todo el territorio hemos desplegado precisamente para atender estos requerimientos de seguridad. Esta alianza tiene como foco blindar el proceso democrático que culminará con las elecciones presidenciales de 2026. El Consejo Nacional Electoral ratificó que el Partido Progresistas y la Colombia Humana quedan por fuera de la fusión del Pacto Histórico. La votación del CNE fue 7-2 en contra de las peticiones de la Colombia Humana y de Progresistas, confirmando su exclusión de la fusión del movimiento. El presidente Gustavo Petro aseguró que la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral al negarles la pertenencia formal al pacto histórico y prohibir el uso de su símbolo en el tarjetón de la consulta interna reviste una clara connotación política. Iré a votar en la consulta del Pacto Histórico el 26 de octubre y sabemos por encuestas sobre la popularidad del gobierno y les dio histeria. Frente a este panorama, Petro instó a los militantes del pacto a elevar su queja ante organismos internacionales, argumentando que se está vulnerando su derecho constitucional a fundar un partido y a participar en plenos derechos políticos. A pesar de los obstáculos legales, el presidente también ratificó que ejercerá su voto en la consulta interna del 26 de octubre. El próximo 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer su segunda decisión frente al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se conocerá si el exmandatario es declarado inocente o si por el contrario se mantiene su condena. El próximo martes 21 de octubre, la Sala Penal del Tribunal de Bogotá definirá el futuro del expresidente Álvaro Uribe, quien fue condenado a 12 años de cárcel por manipular testigos en primera instancia. El caso del exmandatario podría tener al menos 3 escenarios: que el tribunal ratifique la condena al considerar que la dosificación fue adecuada, también podría tumbar la sentencia y absolver a Uribe, o modificar el monto de la pena, aumentando o reduciendo los años de cárcel principalmente. O tercera, una decisión mixta, que se confirme parcialmente y se absuelva respecto de algunos hechos o delitos. En ese último escenario habría seguramente una modificación de la pena impuesta. Habría un cuarto escenario posible, que es la nulidad de la actuación. El caso del expresidente Uribe está relacionado con los cargos de fraude procesal y soborno, en un caso de posible manipulación de los testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Vélez, a través de su abogado Diego Cadena, recientemente condenado también. Según expertos, el caso del expresidente Uribe también estaría a punto de prescribir, dado el largo tiempo que ha significado para el sistema judicial el proceso. Un juez ratificó la detención de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, quien está siendo procesada por presuntamente entregar sobornos con recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La exconsejera para las regiones Sandra Ortiz continuará detenida mientras avanza el proceso en su contra por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Un juez negó una petición de la defensa de la exfuncionaria que argumentaba que no había razones para que permaneciera detenida, a lo cual el despacho señaló que Ortiz aún podría interferir en la investigación de la Fiscalía. La exfuncionaria es investigada por presuntamente ser la intermediaria de la entrega de 3.000 millones de pesos para los expresidentes del Senado y la Cámara Iván Name y Andrés Calle para facilitar el trámite de las reformas del gobierno Petro. En los próximos días iniciará el juicio contra Ortiz por los delitos de lavado de activos, entre otros cargos. Esta es una noticia en desarrollo en Noticentro 1. Recientemente, Presidencia publicó la hoja de vida de Bernardo Camacho como su próximo superintendente de salud. Camacho es médico cirujano de la Universidad Nacional y tiene una trayectoria de décadas en el sector salud, destacándose como fundador del Banco de Sangre del Hospital Simón Bolívar y gestor del Homocentro Distrital. Sin embargo, su nombramiento generaría serias tensiones en el sector. La crítica radica en que Camacho fue exinterventor de la nueva EPS, la entidad con más afiliados del país, que se encuentra en profunda crisis operacional y financiera. Este movimiento directo significa que quien debió sacar de la quiebra a la EPS más grande del país con un presunto fracaso en su gestión pase ahora a ser el encargado de vigilar y sancionar al resto del sistema. Camacho llegaría a la Superintendencia de Salud en plena crisis, con varias EPS intervenidas, los cierres de entidades y el temor por la liquidez del sistema. Su primera misión será demostrar que su pasado reciente como interventor de la nueva EPS no sesgará su papel como vigilante supremo del sistema de salud.
El ICFES confirmó que Juliana Guerrero no presentó las pruebas TIT ni Saber Pro y cuestiona la intención del gobierno al nombrarla como viceministra. Tras el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el ICFES le respondió a la representante Jennifer Pedraza y confirmó que Juliana Guerrero no cuenta con las pruebas TIT y Saber Pro. Una vez verificada la información que obra en la base de datos que soporta la plataforma Prisma, no se encontró registro a nombre de la ciudadana Juliana Andrea Guerrero. Uno no sabe qué es más increíble, si el hecho de que nos haya tocado acudir a un tribunal de Cundinamarca para que el ICFES nos respondiera un sencillo derecho de petición, indicando lo que ya todo el país sabía, y es que Juliana Guerrero no había presentado ni las pruebas Saber TIT ni las pruebas Saber Pro, que son un requisito para tener un título de tecnóloga y un título profesional. Esta revelación generó críticas. El candidato al Senado, Jorge Enrique Robledo, cuestionó al gobierno. Según las pruebas, es un acto de autoritarismo, ilegalidad y corrupción que el gobierno de Gustavo Petro insiste en nombrar de viceministra a Juliana Guerrero. Según la información suministrada por el ICFES, Juliana Guerrero aparece inscrita para la aplicación de las pruebas Saber Pro el próximo 9 de noviembre. La Procuraduría aseguró que está recolectando pruebas en el caso de Juliana Guerrero. El procurador general Gregorio El Hash anunció que la Procuraduría está avanzando en la recolección de pruebas en el caso de la ex viceministra Juliana Guerrero. Ante la confirmación del ICFES de que Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro, el procurador señaló que tomarán este anuncio como material probatorio clave para el proceso disciplinario abierto por presunta irregularidad en la obtención de su título universitario. Estamos adelantando la labor normal de la Procuraduría, que es acompañar y prevenir, precaver que las contrataciones estatales con recursos del fisco público se hagan de la mejor manera, la más adecuada. También aseguró que no descarta abrir una investigación preliminar a la UNP por la fallida contratación de vehículos blindados para los precandidatos presidenciales. La licitación fue declarada desierta y generó alarma, pues el jefe del Ministerio Público señaló que sí se contaba con los recursos disponibles para la compra, dejando una brecha en la seguridad electoral. Yo le oí al señor director de la UNP hace ya unos buenos días que había sacado con la plata, había sacado unas licitaciones y no se habían presentado oferentes, tuvo que declararlas desiertas. Entonces, habiendo plata para buscar la seguridad de los precandidatos y los candidatos, de pronto no se tuvo cuenta el mercado y abriendo disponibilidad no se los puede obligar a venderle al Estado. Si encontramos fundamento para abrir unas preliminares, se hará en su momento. Y de ahí para adelante veremos qué arrojan las pruebas que se recauden. El procurador exige claridad para resolver esta falla y blindar antes de que sea tarde el proceso democrático. Pese a que la Comisión de Regulación de las Comunicaciones se retractó, sectores de la política criticaron su intento por censurar a los medios de comunicación. El comunicado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en el que pedía a los medios entregar información sobre sus políticas editoriales y consejos de redacción, desató una tormenta política. Dirigentes de distintos sectores calificaron la solicitud como un intento de censura y una amenaza directa a la libertad de prensa. Desde la oposición coinciden en que se trata de una injerencia estatal inaceptable en las salas de redacción y una violación al principio de la autonomía periodística. Es un atentado descarado contra la libertad de prensa. Yo creo que Colombia entera tiene que rechazar el autoritarismo de Gustavo Petro y de su gobierno. Creo que la CRC pues ya reconoció su error, pero no es competencia de la CRC regular la libertad de prensa. Es regular otros temas como el espectro y otro tipo de temas que no tienen nada que ver con los contenidos. Entonces creo que eso fue un descache de la CRC que en buena hora ya se corrigió. Tras la polémica, la CRC emitió una retractación en la que afirmó que su carta fue malinterpretada y que la participación de los medios era voluntaria. Sin embargo, la Procuraduría abrió una acción preventiva por posible vulneración a la libertad de prensa y varias organizaciones periodísticas piden garantías. El procurador general calificó de intromisión la petición de la CRC a los medios de comunicación para que entregaran información sobre sus contenidos editoriales. El procurador general Gregorio El Hash calificó de intromisión a la libertad de prensa la reciente solicitud de la CRC a varios medios de comunicación. La polémica se desató luego de que la Comisión de Regulación de Comunicaciones pidiera a los noticieros información detallada, no solo sobre sus contenidos, sino también sobre sus líneas editoriales. Un rechazo contundente a este tipo de intromisión en la libertad de prensa, que hace parte de la libertad de expresión y que es médula vital del sistema democrático.
Advirtió que si la CRC reincide en este tipo de solicitudes, la Procuraduría actuará con toda la firmeza para defender los principios de la libertad de prensa. Sabemos que han morigerado el entendimiento del escrito inicial y esperamos que eso termine allí. Si vuelve a suceder algo igual o parecido, actuaremos con la contundencia que la Procuraduría actúa. Con este ultimátum, la Procuraduría se posiciona como la defensora de libertad de prensa frente a la CRC en un momento clave para el debate sobre la regulación de contenidos en el país. Por su parte, el Centro Democrático rechazó los intentos de asesinato contra candidatos políticos en el país y aseguró que no hay garantías para la oposición. El Centro Democrático denunció un presunto plan criminal para atentar contra la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, revelado por la Unidad Nacional de Protección. En un comunicado, el partido pidió al gobierno tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los dirigentes de oposición. La colectividad exigió protección inmediata para Valencia, su familia y los líderes amenazados. Colombia atraviesa una de las peores crisis de seguridad de los últimos tiempos. Por ello, exigimos al gobierno nacional y a las autoridades competentes tomar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de la senadora Paloma Valencia, de su familia y de todos los líderes políticos amenazados. El partido también expresó solidaridad con el contralor Carlos Hernán Rodríguez y con la representante Catherine Jubinao, quienes, según mencionan, también fueron objetos de alertas de seguridad. Además, se le acusa al gobierno Petro de permitir un ambiente de hostilidad contra la política de oposición. En el país, alrededor de 17.600 mujeres se encuentran desaparecidas por cuenta del conflicto armado. Mujeres buscadoras de Colombia le piden apoyo al gobierno nacional para poder continuar con su labor. Alrededor de 17.600 mujeres se encuentran desaparecidas en Colombia a causa del conflicto armado. Actualmente tenemos una cifra de alrededor de 17.618 mujeres desaparecidas en el marco del conflicto armado. La lideresa de Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada denuncia la falta de apoyo y empatía del gobierno nacional. Estamos sintiendo que el gobierno nacional no tiene una postura clara y de apoyo hacia lo que fue el proceso de paz, hacia lo que son las entidades como la Unidad de Búsqueda y la JEP. Entendemos que este gobierno está enfocado en un proceso al cual ha denominado paz total, pero por estar enfocado en esto ha descuidado otras líneas de atención. Pero en estos momentos nos sentimos realmente abandonadas y sentimos que se nos está dando la espalda. Mujeres Buscadoras hacen un llamado al gobierno para que escuchen de primera mano la realidad de las personas desaparecidas. Ante la labor que desarrollan estas mujeres, el 23 de octubre se sancionará la ley Mujeres Buscadoras, con la que se busca dar reconocimiento por su rol como constructoras de paz. En el municipio de Tibú, en el norte de Santander, el ejército realizó una operación militar contra el ELN que dejó como resultado a 2 presuntos miembros de esa organización fallecidos y material de guerra incautado. En el corregimiento de Campo 2, zona rural del municipio de Tibú, norte de Santander, tropas del Ejército Nacional mantienen operaciones ofensivas contra el Frente Juan Fernando Porras Martínez del Grupo Armado Organizado ELN. Durante los combates registrados en las últimas horas, las autoridades reportaron la muerte de 2 presuntos integrantes de esta estructura. Según información militar, los sujetos serían responsables de acciones extorsivas y de intimidación contra la población civil en el Catatumbo. La comisión que se encontraba desarrollando un retén ilegal a la altura del corregimiento de Campo 2, en la vía que va desde la ciudad de Cúcuta hasta el municipio de Tibú. Durante el desarrollo de la maniobra, la tropa logra recuperar un bandido muerto en desarrollo de operaciones militares con todo su material de guerra. Estas acciones se desarrollan en el marco del plan de campaña Ayacucho Plus, que busca debilitar las estructuras armadas ilegales y prevenir nuevos actos terroristas en el nororiente del país. En Bello, Antioquia, una torre de energía fue atacada con explosivos. Esta es la torre de energía que fue atacada con explosivos en el barrio La Gabriela en Bello, Antioquia. Según el reporte, en la zona fue abandonada una bandera alusiva al Frente 36 de las disidencias de las FARC. Al llegar al sitio se verifica la detonación de un artefacto explosivo y la presencia de otro artefacto que no fue detonado en una torre de energía de EPM con una pancarta alusiva al Frente 36 de las FARC, bloque Magdalena Medio. El funcionario informó que continúa un operativo en distintas zonas del municipio del norte del Valle de Aburrá ante la amenaza terrorista. El atentado, según las autoridades, no dejó personas heridas. Regiones. Gremios del Valle del Cauca denunciaron millonarias pérdidas por cuenta de los bloqueos en la vía hacia el puerto de Buenaventura.
Los bloqueos en la vía Buga-Buenaventura, en el sector conocido como La Víbora, que mantienen represada la carga que entra y sale del puerto sobre el Pacífico, terminan generando afectaciones económicas que superan los 10.000 millones de pesos por día y pérdidas de alimentos, según los gremios de la región. Estos cierres reiterados, que en todo el país suman más de 2.000 desde el año 2023, según Colfecar, generan pérdidas, desempleo y deterioran la competitividad del país, afectando al final a la misma comunidad. Reiteramos el llamado al diálogo. De acuerdo con lo que señalan analistas económicos en el Valle del Cauca, con estos bloqueos no solo se ve afectado el suroccidente, sino todo el país. Esta carretera es fundamental para el comercio exterior colombiano y cada bloqueo significa conductores en espera, alimentos dañados, exportaciones detenidas, planes turísticos cancelados y empleos en riesgo. Según los manifestantes, este bloqueo se prolongará hasta el 18 de octubre. Más de 24 horas completa el bloqueo del corredor principal que comunica a Buenaventura en el Valle del Cauca con el resto del país. Comerciantes y transportadores reportan millonarias pérdidas. A pesar de los intentos de las autoridades por habilitar la vía que conecta a Buenaventura con el resto del país, el bloqueo se mantiene y ya completa más de 24 horas. El transporte de carga pierde entre 5 y 7 mil millones de pesos por día, mientras que el comercio local reporta pérdidas cercanas a los 1.500 millones. Con estos bloqueos se pierde mucho dinero y fuera de eso, si afecta a la comunidad que van a citas, las pérdidas son entre 1.000 y 1.500 millones de pesos diarios, porque no solo el comercio exterior, es la comunidad, es los hoteles, sector gastronómico, el pequeño y mediano comerciante. Al lugar llegó la unidad de diálogo y mantenimiento del orden que intervino para permitir el paso vehicular. Tras los enfrentamientos, los manifestantes se desplazaron a otro punto del corredor vial, donde atravesaron tractomulas y amenazaron con incendiarlas si intentaban moverlas. Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que en 2026 podía haber problemas para garantizar el suministro de energía en Bogotá. ¿Estamos listos para un apagón? Para el 2026 existe la posibilidad de racionamiento de energía eléctrica en Bogotá. Esto se debería a los retrasos en la construcción de líneas de transmisión necesarias para abastecer a la ciudad. Una situación que se agravaría si no se culminan proyectos clave. A esto se suma la preocupación por los niveles de los embalses y una alta demanda en el consumo. Parece injusto realmente, pues porque los hospitales, los colegios, clínicas, bueno, pues se necesita, es una prioridad la luz y bueno, no fue suficiente con el racionamiento de agua. La energía eléctrica es fundamental para el funcionamiento del país, ya que impulsa prácticamente todas las actividades cotidianas y productivas. Gracias a ella operan los sistemas de transporte, hospitales, escuelas, industrias, comunicaciones y servicios básicos. Sin electricidad se paralizarían procesos esenciales como la conservación de alimentos, la atención médica o el acceso a la información. Una nueva marcha indígena en Bogotá afectó la movilidad y dejó rastros de vandalismo. Más de 60.000 usuarios de Transmilenio resultaron afectados. Desde las 8 de la mañana, comunidades indígenas participantes del autodenominado Congreso de los Pueblos emprendieron una caminata desde la Universidad Nacional hacia el Ministerio de la Igualdad, generando bloqueos temporales en arterias clave de la ciudad como la calle 26. Hoy la gente está sobre todo en esta área del centro internacional, ¿sí? Hablando con las comunidades, con la gente, con los transeúntes, con la ciudadanía, sobre las diferentes propuestas que estamos planteando en lo que denominamos una plataforma de lucha. La manifestación, que recorrió importantes vías del centro de Bogotá, obligó al cierre temporal de las estaciones de Transmilenio, Ciudad Universitaria, Consejo de Bogotá y Centro de Memoria, y colapsó el flujo vehicular en la avenida El Dorado. Aunque el recorrido se desarrolló en su mayoría de manera pacífica, videos compartidos en redes sociales captaron actos de vandalismo cometidos por algunos manifestantes, quienes pintaron grafitis y realizaron daños en fachadas de inmuebles ubicados a lo largo de este trayecto. Ejercen su derecho legítimo a la expresión gráfica, ¿sí? Es una manera de transmitir mensajes, ¿sí? De posicionar propuestas, lo consideramos absolutamente
legítimo y válido. Hacia las 12:40 de la tarde, los manifestantes retornaron a las inmediaciones de la Universidad Nacional, lo que permitió la reapertura de las estaciones de Transmilenio que se habían visto afectadas. Sin embargo, alrededor de las 2 de la tarde y durante 2 horas, encapuchados cerraron la carrera séptima en las inmediaciones del Ministerio de Agricultura, es decir, frente al centro comercial San Martín, donde estos encapuchados pintaron la carretera. A esta hora se reportan concentraciones en los cambuches improvisados en el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Víctimas y la Universidad Nacional. El presidente de la Vivienda, Javier Suárez, rechazó la reforma tributaria que promueve el gobierno de Gustavo Petro y que ya hace trámite en el Congreso Nacional. En medio de la controversia de la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional, el presidente de la Vivienda advirtió que debe manejarse con prudencia al considerar que Colombia ya enfrenta una alta carga de impuestos. Temas de reforma tributaria, habría que ver, ahí hay complejidades también porque ya las cargas tributarias son relativamente altas. Una de las grandes preocupaciones del sector económico es la situación fiscal del país, debido al déficit que está enfrentando el gobierno nacional. El tema fiscal es un tema de cuidado complejo. Creo que el país está entrando, o viene desde hace un tiempo, en una situación fiscal que hay que manejar con mucha prudencia. Creo que todos, tanto el gobierno como en general, todos tenemos que tener conciencia de la importancia del buen manejo de los recursos públicos. Parte de eso tendrá que ser con ahorros en el gasto público. El pronunciamiento lo hizo durante el evento de DaviPlata, en el que anunciaron nuevas funciones en la aplicación financiera. Esa es la forma en que premiamos a nuestros ahorradores. Además, desde $1 van a poder efectivamente ir poniendo la plata en estos bolsillos que les permite o planear gastos, efectivamente su dinero, y vamos a premiarlos con el 8.25 efectivo anual, desde $1. DaviPlata, con sus nuevos anuncios, busca la inclusión financiera para los jóvenes en el país. El DANE anunció que la producción industrial creció levemente, apenas el 1% en el mes de agosto. El informe del DANE muestra un leve crecimiento del 1% en la producción industrial durante el mes de agosto. Hay que decir que la variación se mantiene en terreno positivo, ya que en 2024 se ubicaba en menos 1,9%. 22 de los 39 subsectores presentaron cifras positivas, como fabricación de vehículos, equipos de transporte y trillas de café, esto con alzas de más del 40%. En el acumulado del año, la industria crece 1,8%. Lo que sostiene un poco la industria es el tema tradicional, la manufactura, que se mantiene muy estable. No crece de manera importante, pero tampoco se está devolviendo. Es decir, por ahora mantenemos cifras ahí muy en tablas con este tema del sector industrial. Por el lado del comercio, para agosto se presentó un incremento en las ventas reales del 12,4%, jalonado principalmente por el sector de vehículos. La posibilidad de pagar tal vez ese vehículo o ese apartamento que están comprando recientemente, o créditos de corto plazo, el del celular o el del computador. Se esperó mayor impulso a esta dinámica hacia el cierre del año. Colombia será la sede del Consejo Internacional del Café en 2027. El anuncio fue hecho en medio del buen momento que vive la caficultura del país. La Federación Nacional de Cafeteros anunció que Colombia fue seleccionada como sede oficial del Consejo Internacional del Café 2027. El anuncio se dio durante el Consejo Internacional de Café realizado en San Pedro Sula, Honduras, donde participó el gerente de la Federación, Germán Bahamón, junto a directivos del Comité Nacional Cafetero. En este encuentro mundial de la Organización Internacional del Café, donde también estuvo al lado del dirigente gremial la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se destacó este encuentro como uno de los más relevantes para el sector y que reúne a 75 países productores. La Defensoría del Pueblo denunció que la ponencia de presupuesto para el año entrante incluye un severo recorte a su financiamiento, lo cual afectaría seriamente su operación en el territorio nacional. La polémica se centra en la ponencia de presupuesto que se debate en el Congreso y que, según la Defensoría, representa un grave riesgo para su misión. La entidad señala que la reducción más fuerte se centra en el rubro de inversión, que es el que le permite llevar su trabajo a las regiones más apartadas. Con un recorte de 59.530 millones de pesos, la Defensoría tendrá 5% menos de presupuesto en el 2026 con respecto al año 2025. La defensora cuestionó la prioridad del Estado. De
aprobarse el presupuesto como se propone en la ponencia, la Defensoría tendrá en el año 2026 el 47.3% menos del presupuesto de inversión que tuvo en 2024. Esto impactará severamente nuestra misionalidad y particularmente nuestro despliegue en el territorio. El monto del recorte equivale a 151.000 millones de pesos menos de lo que la Defensoría habría solicitado para operar de manera óptima el próximo año. El Congreso deberá decidir si aprueba o no la ponencia. La encuesta de Fedesarrollo reveló que el índice de confianza del consumidor mejoró para el mes de septiembre. El índice de confianza del consumidor que mide Fedesarrollo mostró un repunte en septiembre al ubicarse en 1,6%, mientras un mes atrás estaba en terreno negativo en 2,4%. Las expectativas y las condiciones económicas para lo que resta de año son favorables. Este panorama refleja una mayor disposición de compra por parte de los hogares, en especial en sectores como bienes durables, donde está la categoría de electrodomésticos. Se espera que la dinámica de crecimiento se mantenga en 2025. La alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Atlántico proponen que la empresa de servicios AAA opere el servicio de energía en el departamento a través de un convenio con la Superintendencia de Servicios Públicos. Atender la demanda eléctrica en el Caribe colombiano es uno de los retos de las administraciones locales. Por ello proponen a través de un convenio cuatripartito operar el servicio de energía en la ciudad y el departamento por medio de una dependencia para el manejo de la energía. Garantizar la continuidad y calidad del servicio, pero también reducir los costos, son algunas de las preocupaciones de las autoridades departamentales, por lo cual han propuesto que sea la AAA, la actual empresa que presta el servicio de acueducto, aseo y alcantarillado, la que se encargue de manera transitoria de prestar el servicio de operación de energía, al menos en ese sector del país. Para la Liga Nacional de Usuarios, esta propuesta sería viable si se extiende a toda la región Caribe, donde se requieren modernizar las redes, circuitos y transformadores, lo que redunda en la calidad del servicio. La propuesta fue presentada en mesa técnica con presencia de representantes del Ministerio de Minas, la CREC y Superservicios. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico anunció un aumento en las ventas en línea en el primer semestre del año. Durante el E-Commerce Fest, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico anunció que las ventas en línea superaron los 52 billones de pesos durante el primer semestre del año. Esto se refleja en 272,2 millones de transacciones, lo que significa un crecimiento anual del 13%. Tenía un comportamiento muy favorable en el ticket promedio. El ticket promedio hoy está en 180.000 pesos y aunque pueda parecer muy alto, realmente ha bajado bastante. Antes de la pandemia el ticket promedio estaba entre 350 a 380.000 pesos. Entonces, lo que nos indica ese bajón es que el colombiano está apropiando el comercio digital en su cotidianidad y eso es lo más relevante. La tecnología, entretenimiento, servicios, transporte, moda y belleza están dentro de las categorías que más crecieron. En la medida en que hagamos transacciones digitales, las hacemos más visibles, más transparentes, estamos más incluidos digitalmente, más incluidos financieramente. Cabe recordar que al cierre de 2024, las ventas en línea alcanzaron los 105 billones de pesos. Sindicatos de la industria de la caña rechazaron la propuesta del gobierno nacional que promueve el cambio del pago del bioetanol y que pone en riesgo 300.000 empleos. Los sindicatos de trabajadores del sector de la caña y de la palma de aceite en el Valle del Cauca y el eje cafetero elevaron su rechazo por una resolución que el gobierno nacional habría publicado en la que se cambia el cálculo del precio a los productores de etanol y biodiesel. Beneficia más que todo la importación de etanol, ¿cierto?, de Estados Unidos y la importación de biodiesel de Europa, nivelándolo con los precios internacionales, lo que generaría la pérdida de miles de empleos. Pidieron que el gobierno nacional los escuche antes de dejar en firme esta medida. Si el gobierno insiste en seguir con esa resolución, pues vamos a hacer foros, ruedas de prensa y una posible movilización, porque necesitamos garantizar que ningún puesto de empleo se perjudique por esa resolución. Se espera que esta semana representantes del alto gobierno tengan una mesa de trabajo con sindicatos y empresarios del sector de la caña y de la palma de aceite. La Superintendencia de Industria y Comercio multó a 5 clubes del fútbol profesional colombiano por prácticas anticompetitivas que desestimularon la contratación de jugadores.
5 clubes de fútbol profesional colombiano fueron multados con un monto de 8.000 millones de pesos por la Superintendencia de Industria y Comercio. La sanción, que también cayó sobre la DIMAYOR, se dio por haber elaborado un sistema anticompetitivo a través del cual se desincentivó la movilidad de jugadores entre clubes del fútbol masculino. Se trata de los clubes Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club y Club Deportivo Atlético, quienes coincidieron un sistema que limitó la libre competencia económica. La entidad pudo establecer que, por medio de este sistema, los investigados lograron desincentivar la contratación entregando información privilegiada para frenar los mismos. También se encontró acuerdos entre clubes como los llamados Pacto de Caballeros o Llamado Ético, que para la superintendencia es una práctica anticompetitiva que está en perjuicio a los futbolistas. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.902 pesos con 16 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.900 pesos y la venden entre 1.940 pesos. Un euro cuesta 4.562 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 94 centavos. El precio interno se cotizó a 3.015.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58 con 83 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62 con 47 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,01% a 1.891 puntos. Nueva York volvió a recibir a las mujeres más bellas del mundo en una edición más del tradicional desfile de los angelitos de la firma Victoria's Secret, el evento de tendencias de lencería más esperado del calendario de moda. Cerca de 70 mujeres de diferentes nacionalidades y con cuerpos diversos caminaron por la pasarela presentando la nueva propuesta de la marca inspirada en los cuentos de fantasía. Por primera vez Colombia hizo presencia en el evento, esto con una modelo, la tumaqueña Valentina Castro, el primer angelito proveniente de nuestro país. Y de otro lado, Karol G, quien fue una de las cuotas musicales de la pasarela. Allí también aprovechó para debutar como uno de los angelitos mundialmente famosos. El show fue transmitido por redes sociales, esto por primera vez permitiendo que se conectaran cerca de 1 millón de personas. De repente me suena el celular. Pidiendo Cacao es el nuevo sencillo que une a Paola y Kelly Cárdenas en un corrido popular lleno de fuerza y picardía. Esta unión la permitió también la unión que tuvimos las mujeres con el tour y la canción Entre Tres. Pedir perdón, ¿no? Que en esta canción en especial pues no se le concede, al contrario es una canción como que dice, ok, ya te superé, ya te fuiste, ya aquí ya no fue. Paola Jara afirma que al inicio de su carrera musical no contó con el apoyo de otros artistas para realizar colaboraciones. También me hubiera gustado en su momento que en mis inicios de mi carrera quizás una mujer, un hombre, el que sea, me hubiera dado la oportunidad de también colaborar conmigo, de hacer un punte, porque yo sé lo que uno anhela eso. Y es entendible, o sea, no es ni para juzgarlo, porque es muy entendible también los momentos en los que y el proceso que cada artista tiene. Además, Paola vive un momento muy especial en su vida personal, ya que espera la llegada de su bebé Emilia para la segunda semana de noviembre. Ha sido muy lindo, me he sentido súper bien. Por supuesto ya empieza pues un poquito pues como el cansancio y te sientes pesadita y eso, pero ha sido tan bonito, o sea, me ha dejado disfrutarlo con mi trabajo. Sí, da un poquito de miedo cuando empiezas a pensar en el parto. Paola Jara se siente afortunada por la llegada de su bebé y por el lanzamiento de Pidiendo Cacao. Tú perdiste y yo gané.
La experta en moda Karine Amaya comparte las tendencias que marcarán el estilo este fin de año. Una temporada donde el brillo, los tonos vibrantes y la elegancia se unen para celebrar con actitud. Recuerden que hay algo que siempre se repite a final de año. Vienen fiestas, vienen eventos, celebraciones. Los metalizados siempre están ahí para esta época del año. El dorado, el plateado, colores como el rojo o el verde que son conmemorativos a la Navidad. Pero más allá de esto, hablando de colorimetría, hay colores que se mantienen incluso hasta el próximo año. ¿Como cuáles? Los tonos tierra, el café, el marrón y toda su degradación, el mostaza, el borgoña o el vino tinto como este que tengo yo, sigue acá, llegó para quedarse igual que el café. El brillo metálico continúa como protagonista en telas y accesorios. Los tonos dorados, plateados y cobre dominan las fiestas, acompañados por matices intensos como el rojo cereza, el azul eléctrico y el verde esmeralda. Sigue la tendencia en collares por capas o accesorios por capas, es decir, collares que vayan de un tamaño a otro más grande, más grande, más grande y se van viendo distintos diseños dentro del cuello, por ejemplo, hablando de collares. En las manillas, en las pulseras también vemos muchas capas, vemos pulseras más grandecitas, manillas gruesitas, con brillos, sin brillos, con colores, lo hecho a mano. No solamente en Colombia, sino a nivel internacional, llegó para quedarse. Los accesorios XL, los bolsos con aplicaciones brillantes y los cinturones con toques metálicos completan el estilo. Ella es Ana Pozzi, la barista más longeva del mundo. Tiene 100 años y desde hace 65 trabaja en una de las cafeterías más tradicionales de la ciudad italiana de Nebbiuno, donde ya es toda una celebridad, no solo por estar tan activa a su edad, también por preparar uno de los mejores expresos de la región. Hija de restauranteros en tiempo de guerra, Pozzi se casó con otro dueño de este negocio, quien falleció hace 51 años. Desde entonces ha seguido atendiendo el sitio que abrieron juntos. Está próxima a cumplir 101 años y asegura que no dejará su oficio porque, entre otras cosas, afirma que el café tiene el secreto detrás de la larga vida.